Aprobado por Estados Unidos, viejos actores se reacomodan en la nueva Venezuela. El entramado sigue. Mafias sobreviven a la caída de Nicolás Maduro. Tortura de género. La represión contra las mujeres deja cicatrices. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya estamos a martes 18 de agosto de 2026. Yo soy Mildred Manrique. Comenzamos. La transición promete desmontar el sistema de privilegios y corrupción que durante décadas drenó recursos del Estado. Pero mientras cambian algunas piezas políticas, otras figuras del viejo entramado económico vuelven a figurar. Alejandro Betancur, investigado por sus negocios con el chavismo, reaparece ahora, pero con conexiones entre el petróleo y Estados Unidos. Quique Frías con los detalles. La transición venezolana promete desmontar el viejo sistema de corrupción que creció durante años alrededor del Estado, pero el nuevo mapa petrolero tutelado por Estados Unidos no despeja las dudas todavía sobre cobros y beneficiarios. Una investigación apunta a que Alejandro Betancur, empresario señalado por oscuros negocios desde hace 20 años durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, tiene una posición influyente como enlace de los nuevos contratos entre PDVSA y empresas privadas norteamericanas, todo bajo la mirada de Washington. Betancur ayudó a la administración Trump a encontrar contratos petroleros jugosos para pequeños inversionistas estadounidenses. Ya ha favorecido a dos, Lionheart Capital y Pacific Coast Energy. Organizó una cena en Caracas para una delegación congresional de Estados Unidos. Betancur es mencionado en investigaciones judiciales sobre contratos millonarios del sector eléctrico y petrolero. Su empresa NABEP aparece como una de las productoras privadas más importantes del país, solo detrás de Chevron. Con todas estas dudas sobre su figura, sigue estando en el enjambre energético venezolano como figura de peso. ¿Y entonces el país va camino a la democracia o es solo reciclaje de la corrupción? En el mundo post-conflicto, generalmente sobreviven un cúmulo de personas que supieron hacer negocios, supieron sobrevivir y supieron generar riqueza en situaciones caóticas, en situaciones cerradas, en gobiernos poco competitivos, y esas personas tienen un valor utilitario importante en las sociedades post-conflicto o en transición. La utilización de esta persona como el contacto directo para la movilización de los barriles petroleros a Estados Unidos representa un reconocimiento dentro de la estrategia que tiene Washington de volver a incorporar a Venezuela dentro de un sistema internacional de mercado del crudo. El caso se vuelve más sensible porque ocurre bajo una transición tutelada por Estados Unidos. Washington impulsa inversiones, reapertura petrolera, seguridad jurídica y recuperación económica, pero esa ruta también puede abrir espacio a viejos intermediarios con nuevas credenciales. El reporte de Bloomberg detalla que Betancur ganó más poder por su cercanía con Mauricio Claver Carone, asesor del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, especialmente con la salida de Harry Sergen del negocio petrolero. Por un factor de práctico, no es impensable que un tipo de este corte, igual que algunos otros que vendrán, serían los intermediarios. El caso de Alejandro Betancur es uno que uno podría encontrar en diferentes lugares del mundo, en donde las diferentes situaciones de transición, sean la caída de una dictadura, la caída de un hombre fuerte, el fin de una guerra. En paralelo, sigue sin haber claridad de cómo se están usando los fondos petroleros venezolanos bajo la tutela de la Casa Blanca. No ha sido sancionado por los Estados Unidos, por lo que, entre comillas, se encuentra bien con quien decide en estos momentos cómo se juegan las reglas económicas de Venezuela. Y segundo, el señor Betancur le da alguna capacidad importante de poder ejecutar acciones, ojalá rápidas, de alguna forma u otra concretas, a una cantidad importante de empresas que quieren entrar a Venezuela a invertir. Venezuela puede cambiar de mando, abrir negociaciones y prometer democracia, pero la transición también se medirá por quién controla el dinero, los contratos y el petróleo. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Y precisamente, 8 meses después de la caída de Nicolás Maduro,
Instant Crime advierte que redes vinculadas a la corrupción, el narcotráfico y la minería ilegal presuntamente continúan operando en nuestro país. Sostienen que algunas de estas estructuras simplemente se reacomodaron. Continuamos con Juliana Palmar. La salida de Nicolás Maduro del poder no significó el fin de las estructuras criminales en Venezuela. Según Inside Crime, el narcotráfico, la minería ilegal, las bandas carcelarias, los grupos armados y sectores de los cuerpos de seguridad formaron durante años una red descentralizada que trasciende a un solo líder. La organización la define como un estado híbrido en el que se entrelazan el poder político, fuerza militar, corrupción y economías ilícitas. Primero, una depuración judicial y una depuración fiscal. El récord, si hay algo que no se puede ocultar, es el récord de las decisiones. Las sentencias, a través de un mecanismo tecnológico, se pueden verificar, y a través de las quejas y a través de lo que la comunidad internacional, sobre todo la Misión de Determinación de Hechos, la Organización de Estados Americanos, todas las ONG, inclusive la misión de la Oficina del Alto Comisionado, todos sabemos quiénes son los fiscales que han decidido contra los derechos de la gente, que han apresado sin pruebas, etcétera. Esos no pueden estar en el sistema. Eso tiene que ser aleccionador, tienen que ser los primeros en salir. Pero desmontar esa estructura requiere mucho más que operativos policiales o cambios en la cúpula del poder. Inside Crime plantea como clave la depuración de los cuerpos de seguridad, la independencia del poder judicial y una cooperación internacional sostenida. En paralelo, el Frente Nacional de Abogados denuncia que parte del sistema judicial está integrado por jueces y fiscales que fueron designados de manera discrecional, sin concursos exigidos por la ley. En tal sentido, se hace necesario solicitar en este momento que se extinga, que se deje sin efecto la posesión de cargos de jueces y de fiscales del Ministerio Público que no han cumplido con lo que establece la Constitución y con lo que establece la ley. De lo contrario, hay una grave violación que se sigue pronunciando a diario porque quienes dictan sentencia, y así lo establece nuestra Constitución en el artículo 25, sin estar ostentados de conformidad con la Constitución, sencillamente son sentencias nulas y no tienen ningún efecto. Desde Valencia, los abogados exigen la revisión de estos nombramientos y advierten sobre las consecuencias que podría tener una justicia sin independencia ni imparcialidad. Aseguran que existen procesos y sentencias en los que se violaron garantías constitucionales como el debido proceso. Que existe una responsabilidad por el abuso en el ejercicio de las funciones, los hechos de corrupción, etcétera, entonces uno puede lograr empezar una depuración que sea interesante. Habría que disminuir la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Yo sacaría a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la Sala Constitucional, que lo puede hacer todo, tiene suprapoderes, inclusive puede legislar, puede decir quién es gobierno en un determinado momento, puedes aplicar la misma normatividad y ha servido para disminuir la esfera de derechos de los venezolanos, acabar con el espacio público. La exigencia no sería únicamente identificar a los integrantes de las redes criminales, sino garantizar que los casos lleguen a tribunales con jueces independientes, fiscales idóneos y procesos ajustados a la ley. Si las estructuras ilícitas sobreviven por su capacidad de infiltrarse en el Estado, la reforma judicial se convierte en una pieza central para desmontarlas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. ¿Quién tiene hoy el poder real en Venezuela? ¿El gobierno o las redes que sobrevivieron a Estados Unidos? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Reconstruir Venezuela exige capital privado. El reto será garantizar transparencia y resultados. El informe con Juan Gutiérrez Gamba. La reconstrucción de Venezuela tras los terremotos plantea el desafío de recuperar el empleo y mantener activa la economía. Fede Cámara sostiene que el sector privado debe ser parte de este proceso, porque el Estado enfrenta una incapacidad fiscal debilitada
y las empresas mantienen buena parte del empleo y del abastecimiento. El gremio propone una coordinación entre gobierno, empresas y organismos internacionales para evitar esfuerzos aislados y financieramente insostenibles. La idea es que las compañías puedan participar en la reconstrucción, mantener sus operaciones y generar puestos de trabajo mientras recuperan las zonas afectadas. Es necesario que el sector privado venezolano y el sector privado extranjero entren a tratar de ofrecer sus bienes y servicios para acelerar la reconstrucción en La Guaira y en todas las zonas donde ha habido devastación a causa del doblete sísmico. Es sumamente importante que eso suceda y que el Estado ofrezca las garantías para que no haya un papeleo extremo, una burocracia excesiva. Pero incorporar empresas privadas también abre la pregunta de quién controla los recursos y los contratos. Una reconstrucción de esta magnitud requerirá financiamiento público, privado e internacional. Fede Cámaras advierte que una gestión descoordinada y financieramente insostenible tendría un alto costo para un país que ya arrastraba problemas económicos antes del terremoto. La mayoría de las, o casi todas las asignaciones para contratos y compras y ventas se han hecho de manera discrecional, ya los sobres cerrados, los concursos, las licitaciones a ciegas no se han hecho. Y hay una grandísima corrupción en la entrega de contratos, sobre todo de construcción, para hacer plazas, escaleras. Y esa corrupción implica que esas empresas vendan con sobreprecio. Mantener abiertas las empresas significa preservar empleos y garantizar el suministro de bienes esenciales. El deber del Estado será encontrar un equilibrio entre la urgencia de reconstruir, la participación empresarial y la transparencia sobre cada dólar destinado a la recuperación. En materia de derechos humanos, recuperar su libertad no borra las heridas. Los casos de Emirlendris Benítez, Rocío San Miguel y María Lourdes Afiuni revelan la deuda que el Estado tiene con las mujeres perseguidas políticamente en Venezuela. María José Prado nos cuenta más. Ser mujer y terminar tras las rejas por razones políticas puede convertirse en un castigo que va mucho más allá de perder la libertad. Emirlendris Benítez volvió este lunes a un tribunal venezolano, pero esta vez no desde una celda. La comerciante que pasó 7 años encarcelada fue excarcelada junto a otras 5 mujeres, aunque todavía debe presentarse ante la justicia y mantiene restricciones sobre su libertad. Su caso reúne algunas de las denuncias más graves sobre el trato recibido por mujeres consideradas enemigas del poder. Bueno, si bien en este caso no hablo de primera persona, existen estudios documentados sobre la violencia de género como un método de tortura en Venezuela. Las detenidas son sometidas de forma sistemática, muchas de ellas abusos sexuales, amenazas explícitas. En este caso sí hago un inciso, porque cuando a nosotras, en este caso sí me tocó, se nos decía de forma velada como una pasiva agresiva que se nos iba a trasladar como el INOF y se nos comentaba acto seguido. Allí la situación suele ser muy diferente, muy difícil, porque allí los niveles de lesbianismo son muy altos y para sobrevivir muchas presas tienen que hacerse pareja de otras para poder subsistir. A Emirlendris la detuvieron en agosto de 2018 cuando tenía 4 meses de embarazo. La acusaron de estar vinculada con el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro y terminó condenada a 30 años por terrorismo, traición a la patria y otros delitos. Pero su expediente también quedó marcado por denuncias de tortura, métodos de asfixia, golpes y agresiones físicas durante los interrogatorios. Su embarazo se perdió estando bajo custodia y con el paso de los años, las lesiones derivaron en daño neurológico, problemas severos de columna, dolor crónico y parálisis parcial. En estos casos, la represión adquiere un enfoque de género donde el cuerpo, la biología y los roles sociales de la mujer se convierten en el territorio. A diferencia de sus pares masculinos, el cuerpo de las mujeres privadas de libertad es atacado con la intención específica de vulnerar su intimidad y someterlas a través de la degradación de su dignidad sexual. Esto se evidencia a través de desnudez forzada y requisas vejatorias. Las inspecciones corporales invasivas, practicadas a menudo por custodios masculinos o en condiciones de migrantes, no buscan incautar objetos, sino humillar y destruir la autoestima de la detenida. Y Emirlendris no es un caso aislado. Está Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, detenida y acusada de conspiración. Está la jueza María Lourdes Afiuni, cuyo encarcelamiento y posterior deterioro físico se convirtieron en símbolo de la persecución judicial. En el caso de Benítez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en 2020 y 2 años después un grupo de trabajo de Naciones Unidas calificó su detención como arbitraria y pidió su liberación.
Hoy recupera la libertad, pero 7 años de encierro, una condena de 3 décadas y las secuelas de lo vivido no desaparecen con una excarcelación. El expediente de Emir Lendris deja un precedente, las cicatrices de un sistema que, según las denuncias de organismos de derechos humanos, también ha usado el cuerpo y la condición de mujer como parte del castigo. Amigos, no se despeguen de nuestra pantalla, seguimos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. Comer en Venezuela cuesta casi 4.000 salarios mínimos. Una familia de 5 integrantes necesitó en julio $727,89 para cubrir únicamente 60 productos de la canasta alimentaria, según Sendas. Aunque el costo en dólares bajó 3,77% frente a junio, en bolívares aumentó 15,79% hasta 516.804,22 bolívares. La brecha con los ingresos sigue siendo extrema, con un salario mínimo congelado en 130 bolívares, equivalente a unos 0,18 centavos de dólar. Una familia necesitaría 3.975 salarios mínimos para comprar la canasta, y ese ingreso apenas cubre el 0,03% de los alimentos. Si además se incorpora el gasto estimado en agua potable, el costo mensual asciende a $741,41. Entre los rubros que más subieron destacan azúcar y sal, raíces y tubérculos, café, grasas y aceites, y también los lácteos. Terremotos en Venezuela, aumentan los muertos y regresa el Teletón. A casi 2 meses del doblete sísmico del 24 de junio, el balance oficial aumentó a 6.438 fallecidos, 137 más que la semana pasada, mientras 86.358 personas han recibido atención hospitalaria. Las autoridades reportan 59.109 viviendas evaluadas, de las cuales 10.696 están en alto riesgo. Apenas 335 viviendas han sido entregadas a damnificados. En medio de una reconstrucción cuyos daños físicos directos son estimados por el Banco Mundial en $19.600 millones, Venezuela recuperará, después de más de 2 décadas, el formato del Teletón. Unidos por Venezuela se realizará el próximo 17 de octubre, con transmisión de Venevisión, cobertura radial y participación del Sistema Nacional de Orquestas, para recaudar fondos destinados a las comunidades afectadas. Hasta aquí la emisión matutina de hoy. Sigan conectados a Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales.